106.5. 7:36 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y Salvador. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Proverbios 21, 30, 31 dice lo siguiente: no hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es que da la victoria. Por más que nosotros trabajemos, el que da la victoria siempre es nuestro Dios. Recordar que hoy es miércoles 9 de septiembre, a las 7 de la noche estaré en la gobernación de Salcedo, dando la cuarta conferencia sobre el nuevo modelo de desarrollo de la República Dominicana, los logros de los 3 años del gobierno del presidente Danilo Medina. Reiterar nuestro agradecimiento al senador Luis René Canán Rojas, que ayer nos encontramos en el despacho de la presidenta del Senado, ahí estuvimos conversando un largo rato, y a nuestro amigo y hermano, el ingeniero Emmanuel Escaño, que estará sirviendo de apoyo a esta actividad hoy a las 7 de la noche en los salones de la gobernación de Salcedo. Miren, ayer dimos la primicia, Julio, de que Héctor Guzmán había abandonado, o sea, se había retirado del comando de campaña de Luis Abinader por según alega, según la información que tuvimos, que luego fue confirmada en la tarde y que en el transcurso del día de hoy vamos a seguir dando detalles, porque Luis había prometido la primera Diputación Nacional en un acuerdo que hizo con Hipólito Mejía, según la información que poseo, pero al darse el acuerdo con Fidel Santana y el partido de Fidel Santana, decidieron dársela a él y por tanto ya Héctor no sería el primer diputado nacional. Esto provocó una situación, él entendió que lo irrespetaron, que irrespetaron su trabajo, que irrespetaron su importancia, su participación, y decidió entonces abandonar el equipo de campaña del PRM de Luis Abinader. ¿Qué puede significar esto? Antes de que vaya con el análisis sobre la primicia, bueno, importante porque para nosotros es una norma que una cosa como esta solo se plantee si es verdad. Si es verdad. Claro. Si es verdad, es decir, si de lo que se trata es de una bola, nosotros no queremos la primicia. No le hacemos caso, claro. No. Si es una bola, si es una... Si no hay sustento, no. Si eso no tiene sustento, porque no tiene sentido, señor. Claro. Usted adelantarse a tirar de que una bola, una cosa... Para que después lo desmientan. Y que después se vea que ahí lo que había era un interés como de hacer daño, o de inventar, o de manipular. Esa no puede ser una norma. Entonces, ciertamente eso se comprobó ayer que era totalmente cierto. Así es. Ayer yo decía, el PRD frente al PRM tiene un reto después de este acuerdo con el presidente Danilo Medina. Y el PRM también tiene un reto. ¿Cuál era la estrategia del PRM? Que todas las situaciones críticas, conflictivas del del PLD, ellos quedarse a la espera de todo lo que podía acontecer para entonces andar con su ambulancia para todo el que fuera afectado y herido en las convenciones internas o en las encuestas o en las decisiones de los candidatos del PLD, ellos recogerlo, como ha pasado ya en algunos sitios, donde han tocado puertas de PLDistas que están desencantados y lo han llevado como candidato. Entonces, en el caso del PRD tiene que actuar también con inteligencia y algo parecido, teniendo presente una estrategia política claramente delimitada. El PRD, los PRDistas básicamente, tradicionalmente, después de tanto tiempo fuera del poder, van a durar 3 periodos, 16 años fuera del poder. Entonces necesitan de alguna manera vincularse al poder y vincularse a cargos importantes en el gobierno y en el Estado. Hablo de congresionales y municipales y cargos en el gobierno. Entonces, esa visión, sin tener un criterio simplemente de eso, pero teniendo ese elemento como orientación, es que debe servir a los PRDistas para tocar las puertas de muchos PRMistas que también van a quedar desencantados. Es decir, de ambos lados, de uno y otro, del PLD y del PRM y del PRD, van a quedar gente desencantada porque tal vez sus intereses particulares no lo quiere poner por debajo de los intereses generales de su organización. Eso pasa en todos los partidos. Como también se sabe que en el caso del PLD es el que tiene más visión y claridad en el sentido de que la gente pone los intereses de su partido por encima de sus intereses particulares. Pero somos seres humanos y no todo el mundo piensa así y no todo el mundo es capaz de sacrificarse en función de los intereses generales. Hay gente que cree que está por encima de todo, en todos los partidos. Entonces ahí está la clave de uno y de otro. El PRM puede tener una gran fortaleza si logra sacar una gran cantidad de candidatos del PLD que estén
decepcionados, que se sientan golpeados, que se sientan frustrados, que sientan que están mal y que no le dieron su candidatura. Ese sería un logro para el PRM, pero también para el PRD, frente al PRM, porque el reto del PRD frente al PRM es tratar de sacar más votos que ellos, o por lo menos estar muy cerca de la votación del PRM. Y lo puede lograr si sabe manejar esa estrategia, que debe ser una estrategia inteligente, cuidadosa, no una estrategia vulgar, en el sentido de que cae atrás a todo el mundo. No, tiene que saber también dónde toca, porque también se puede revertir como un boomerang en contra del PRD. Tiene que tener inteligencia política, así como tuvo inteligencia política para el pacto con el presidente Danilo Medina, tiene que tener inteligencia política para manejar la situación del PRM. Este paso que da Héctor Guzmán se va a dar en varios momentos, porque el PRM no va a poder satisfacer los deseos y las inquietudes y las apetencias de toda su gente, como no lo va a poder el PLD, como no lo va a poder el PRD. Pero el PLD y el PRD tienen algo a su favor que no tiene el PRM. Lo primero es la esperanza de que se quedan en el poder, porque a Danilo sale muy bien en todas las encuestas y salvo que pase una situación especial, muy difícil que pierda las elecciones. Es decir, está el gobierno como sombrilla, no para repartir un botín, sino para resolver situaciones en función de realidades. No es para repartir un botín, porque ese no es el espíritu ni el estilo de Danilo, pero sí para resolver situaciones. Es decir, hay más posibilidades de que alguien que esté en una situación difícil pueda de alguna manera encontrarse una vía alternativa frente a esto. Entonces yo creo que ahí el PRD tiene que jugar de manera inteligente, de manera precisa esta situación. Y el PRM saber también que tiene que manejarse con mucho cuidado para no desbaratar lo que ha podido construir hasta ahora. Es decir, usted por conseguir aliados no puede golpear a los suyos de manera inmisericordia, porque eso se revierte internamente en contra de usted. Tiene que también saber manejar esa situación. O sea, que tanto uno como el otro, el PRD y el PRM, tienen dos retos importantes parecidos, iguales pero diferentes. Parecidos, iguales pero diferentes. Entonces, ambos tienen que saber manejarse. Ambos en el fondo van a tratar los dos de ganar frente al desencanto de los otros, y tienen cada uno que saberlo hacer para que beneficie políticamente a ellos. Miren, quiero, el segundo comentario, referirme a la situación de Guatemala. Quien ganó el primer lugar de la votación allá de la primera vuelta es Jimmy Morales. Todo el mundo dice un cómico. Yo empecé a investigar quién era este muchacho, sobre todo porque ayer me dan la información de que era evangélico. Me llamó entonces la atención. Yo dije, bueno, puede ser cómico, puede ser lo que sea, pero si tiene fundamentos de fe, no puede ser un cualquiera. Tiene que tener algún elemento importante si ha llegado donde ha llegado. Y me puse a investigar su historial, porque evidentemente la situación que ha pasado en Guatemala es que hay un desencanto en contra de las dos estructuras tradicionales, o de varias estructuras, porque decía ayer el expresidente de Guatemala que Manolo lo decía, que en las últimas elecciones que ha habido en Guatemala, hay partidos que surgen una vez, participan en elecciones y después desaparecen. Solo los partidos tradicionales históricos es que se mantienen. Pero ¿qué ha pasado? Esos dos partidos han desencantado, desacreditado, hay altos niveles de corrupción, altos niveles de mal manejo de la cosa pública, una serie de elementos, y la gente está desencantada, como en muchos países de América Latina y como en muchos países del mundo. Y entonces la gente ha buscado opción en alguien que es de alguna manera una oposición a ese sistema político tradicional que representa corrupción, impunidad y una serie de elementos. Entonces Jimmy Morales se ha convertido de alguna manera de ser un comediante y un actor, porque él ha producido también, él tiene una empresa que produce películas, de ser una persona popular en ese sentido, teniendo una base importante de conocimiento de una serie de elementos, como voy a plantear, no es un simple cómico. Él es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la principal universidad de Guatemala. Tiene un doctorado en teología, tiene un doctorado, una maestría en altos estudios estratégicos con especialidad en seguridad y defensa, y tiene un doctorado, esto de la Universidad Manolo Gálvez de Guatemala, y un doctorado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos en seguridad estratégica. Es decir, es una persona que antes de ser popular por las cosas que hacía en los medios de comunicación, tenía ciertos fundamentos y conocimiento de la realidad latinoamericana, de la realidad guatemalteca. ¿Qué hizo él? Bueno, él hacía una serie de cuestionamientos, y sobre todo lo hacía a través del humor, y él dice, el humor ha sido un elemento importante para yo plantear teorías y tesis importantes. Y por eso surge
con esta situación. Claro, él tiene una debilidad. Su partido no es tan fuerte, pero además tiene una parte importante de la gente que forma su partido, se llama Frente de Convergencia Nacional. Es gente que son exmilitares, que saben que en Guatemala los militares jugaron un papel importante durante la dictadura, sobre todo hubo varias dictaduras guatemaltecas que acabaron con Guatemala, y una gran cantidad de exmilitares de un lado y de otro, es decir, militares que eran parte de la dictadura y militares que estuvieron en contra de la dictadura y que fueron también golpeados por ella. Cuando salieron, se metieron entonces a políticos y jugaron un papel importante en términos políticos y lo siguen jugando. Entonces a él lo acusan de que una parte de los militares derechistas está vinculado a ese frente. Camarada, sigue ahora con el análisis importante, porque el tema ha sido muy debatido y una de las preguntas que la gente se está haciendo es si un cómico da para presidente. Exactamente. Entonces, en este caso es un cómico cristiano como Raymond Pozo, como Felipe Polanco Boruga. Y permíteme claro, una acotación histórica. Buenos días. En el año 1996, cuando se presentó por primera vez como candidato a la presidencia de la República el licenciado Leonel Fernández, el doctor Leonel Fernández, a quien le ofertó la candidatura vicepresidencial fue a don Freddy Verascoy. Freddy era un cómico. Freddy era un cómico. Claro, era entre Freddy era un cómico con formación. Multifacético. Freddy era un cómico con formación como Jimmy Morales. No, yo te voy a decir otra cosa. La respuesta que Freddy Verasgoico le dio fue la siguiente. Le dijo, doctor Leonel Fernández, si yo soy vicepresidente suyo y ganamos las elecciones, eso significa que yo voy a ser vicepresidente de la República. Pero espérate. Pero yo no voy a poder vivir de eso. Entonces yo tengo mis programas y él tenía un personaje que era de Tato en el Piano Bar los lunes en Punto Final. Y él le dijo, ¿usted se imagina al vicepresidente haciendo de Tato los lunes en Punto Final? ¿Y cómo dejaría ese cómico? Dejaría ese cómico. Como Freddy, ustedes lo encasillan ahí como un cómico. Freddy era un cómico, con formación pero un cómico. Freddy era un artista completo. Para mí el artista más completo de la República Dominicana. Y dentro de sus facetas, compositor, intérprete, con todo respeto, humorista. Con todo respeto le hago una pregunta a ustedes dos. El alcalde de Santo Domingo es un cómico. Claro el alcalde de Santo Domingo es un cómico, claro eso es verdad, sí, es un cómico también. Que ha hecho una buena gestión. Y eso no es despectivo, es un humorista. Que tiene incluso posibilidades presidenciales. Bueno, es un humorista. Roberto Salcedo tiene posibilidades presidenciales. Bueno, señores, aquí está Felipe Polanco Boruga. Escúcheme, camarada. Usted no, pero Boruga es mi hermano, claro. Mi hermano doble, porque es mi hermano y mi hermano en Cristo. Boruga, buenos días. Buenos días. Bueno, Boruga, hay mucha gente alarmada, ¿no? En América Latina con esta pregunta de que si un cómico da para presidente. Bueno, siguiendo los acontecimientos de Guatemala, aparentemente el hombre tiene el carril de adentro. Sí. Pero hay que decir que este señor, de acuerdo a su currículum, es economista, es productor de programas. Así es. Tiene más de 15 años en los medios. Sí. O sea, es un señor preparado que hace reír. Exactamente. Porque encasillar a una persona como cómico es como quitarle valores. Y oye esto, Boruga. No sabe hacer más nada. Y él mismo, Boruga, es profesor de la Universidad de Guatemala. Diciendo que es cómico, él dice que no es cómico. ¿Quién? Él dice que el cómico es el hermano, que él es empresario. Dice Jimmy Morales. No, él es cómico y empresario, las dos cosas. Sí. Porque el hermano también, los dos tienen incluso una empresa productora tanto de programas de televisión como de películas. Y además Jimmy Morales, profesor de la Universidad de Guatemala. Sí. Una de las universidades más importantes de América Latina. Buen día, Felipe, Marielina de este lado. Me imagino Buen día. que también hay que tomar en cuenta si la persona se mantiene activa en esa área profesional. Por ejemplo, estaban citando a Roberto Salcedo. Yo no diría actualmente que él es un cómico, aunque lo sea de formación y por el ejercicio anterior, pero él tiene tanto tiempo dedicado exclusivamente a la política que sería injusto hablar de Roberto Salcedo, el cómico. No estoy respetando tu área, Felipe, sino que cada quien. Ya hizo el crossover. Claro. Pero perdón. Ajá. Es que tú no puedes encasillar a una persona por lo que haya hecho
en el pasado. Claro. Sí. Tiene que ponerlo en lo que está haciendo en el presente. O sea, que coincidimos tú y yo en eso. Pero claro, o sea, Roberto hizo su papel de comediante, de productor, de libretista, de cómico. Claro. Ok, que no sé por qué es el afán de decir que el cómico es porque no sabe hacer más nada. Claro. Una de las profesiones que hay que estar más informado en esta, porque tú no sabes quién le va a trabajar, ni en qué momento, ni dónde. Así es. Entonces, hay gente que sí, que se queda haciendo mojiganga, hay otro que se preocupa por prepararse, hay otro que lee, hay otro que viaja, hay otro que tiene conciencia de lo que tiene en las manos, hay otro que tienen actividades sociales, aprovechan sus nombres para entrar donde muchos políticos no entran. Sí. Y hay formas de vivir que por el hecho de que usted no lo haga, no puede denigrarla. Y no solamente eso, Felipe, sino que en términos despectivos hay quienes quieren, como tú dices, decirle cómico como en términos despectivos. Sin embargo, ojalá muchos políticos, muchos funcionarios, tener el nivel de credibilidad y de atención al público que ofrecen los humoristas de nuestro país. Bueno, hay un relajo de muy viejo, de un comediante que se encontró con un político. Y el político le dijo, usted es el de los cuentos. No, los cuentos usted, yo soy comediante. Yo lo que hago es chiste, usted que hace cuenta. Exacto. Felipe, y hay que establecer la diferencia también entre comediante y cómico. Y cómico, por ejemplo, sí. con Hipólito uno diría, ese es un cómico, pero no es comediante. Ya ese cómico tiene, ¿verdad? Otro significado. No, además hay que ver la trayectoria de vida. Yo te puedo asegurar a ti que muchos de los que trabajamos en esto, siendo cómicos, somos más serios que muchos políticos que andan con un truño por ahí, con los bolsillos llenos de dinero. Así es verdad. Así mismo es. ¿No has pensado en la política? Todo el mundo piensa en la política, Marianela, pero en la política seria, yo sí toda mi vida he pensado en la política, pero seria. Sí. O sea, que ante una oferta le evaluarías. No te escuché. Que si evaluarías una oferta. Pero claro que sí, pero bajo mis condiciones. Okay. Felipe. Imagínate tú, Sí, claro. después de tú llevar una vida como cómico, siendo serio, llegar a una profesión seria para volverte un cómico. Está buena esa, muy buena. Felipe, adelántanos algo del show con Cuquín. ¿En qué consiste el show? Bueno, imagínate, dos cómicos. Dos potenciales aspirantes presidenciales. No, aspirante no. Sentado oyendo, a ver qué es lo que la gente ofrece. A ver qué es lo que pasa. No, pero mira, déjame aclararte algo. Sí. Cuando uno, al que le gusta investigar, leer, averiguar, Claro. tú te pones a leer y a averiguar y a comparar. Señores, cuando tú oyes que le dicen político a personas con poca capacidad, personas que no saben hablar, expresarse, conducirse, personas que le ponen la mano a lo ajeno, personas que se cogen el dinero hasta de la salud del pueblo. Entonces tú dices, eso no son políticos. Político era Duarte, político era Mandela, político fue Jesucristo. Esos sí eran políticos porque pensaron siempre en el bienestar del pueblo. Y Jesucristo nunca tuvo oro Así es. y era el rey del mundo. Así es. Sí. Entonces, depende del criterio que la persona tenga. Así mismo puede desarrollar cualquier profesión. Bueno. Porque un presidente tiene que tener asesores, tiene que tener ministros. Tú Tú eres recuerdas la cabeza de algo. tú Porque un recuerdas presidente no es un sábelo todo, Así ni es. es infalible. Ellen. tú Un recuerdas presidente es Felipe una persona El viernes. con carisma, con preparación para eso, para esas áreas políticas, que el pueblo le coge con él. Porque ejemplo tenemos muchísimo en nuestro país y en todos estos paisitos de alrededor. ¿Tú recuerdas, Felipe, por ejemplo, que Freddy, contigo y participaban en Punto Final? Freddy tenía un personaje que tú lo acompañabas de Morrobel como candidato, presidencial. Y yo tenía A Johannesburgo. el Johannesburgo, que es el retrato de esa juventud, cabeza caliente. Un saludo para Eury. Ya yo cogí el camino correcto. Claro, no. De la Felipe. la bota del Yankee opresor. Felipe. La bota del yugo opresor, el tiburón blanco del norte. Felipe. Mira, tú mencionaste, perdóname, Julio, a Cuquín Victoria. Cuquín Victoria es arquitecto de profesión. Exacto. Sí, es un Ingeniero. hombre ingeniero de Ingeniero. profesión. Gracias, Felipe. Y uno de los hombres de una formación, Sí. tú nunca has oído
entendido que Cuquín ha sido una persona vinculada a ningún tipo de situación cuestionable. Claro. O sea, es un hombre siempre que, aunque es un humorista, y eso lo digo el aunque, porque aquí, como decía Felipe ahorita, se quiere brindar como algo despectivo, ha sido un hombre con una trayectoria sin tacha. Felipe, te voy a dejar en la línea a ver si logramos que tú levantes a Cuquín temprano el viernes. Vienen por aquí. Se ríe. A ver si logramos que lo levante temprano y vienen por aquí el viernes. Creo que es una misión un poco difícil. Misión imposible. No te vayas, quédate en la línea ahí. Gracias, Felipe. Felipe, la forma de lograr que Coquín venga es que no se acueste el jueves. Bueno, finalmente, eso decía, el periódico El País publica hoy una entrevista que le hizo a Jimmy Morales, donde él da una serie de detalles importantes que muestran, o sea, la experiencia en América Latina es que los que no tienen que ver con política generalmente salen malos presidentes. Se ha demostrado en los últimos tiempos que los buenos presidentes son los que son gerentes. No tiene que ser un buen abogado, un buen economista, un buen científico, sino un gran gerente. Pero tiene que ser una persona con experiencia de Claro, Estado. pero no tiene que ser una persona con experiencia de Estado, porque el problema de Jimmy Morales no es que sea comediante, no es que sea administrador de empresa, no es que sea científico, no es que sea intelectual. Antes en América Latina, cuando pensábamos en un presidente, ¿en quién pensábamos? Pensábamos en los grandes intelectuales. Claro, antes. Pero ahora es un gerente. Pero una persona que conozca la realidad de su país. Pero ya sabemos que una persona puede ser un gran intelectual y no necesariamente. Y ser un fracaso como presidente. Fue un buen presidente. Puede ser un gran científico y no necesariamente. Correcto. Por eso te digo. Entonces, con Jimmy Morales. El asunto de Jimmy Morales y de cualquiera que aspire a gobernar una cosa tan seria como esa, es que el problema no es el carnaval de las elecciones, porque el carnaval de elecciones tú lo pasas, ese carnaval, ganas las elecciones, pero ya al otro día, al día siguiente de haber ganado las elecciones, cuando tú empiezas a quedarte solo con los problemas, entonces necesariamente se requiere de gente que haya tenido conocimiento, que tenga planes, propuestas serias. Porque de lo contrario, lo que vamos a cosechar son los mismos fracasos de siempre. En el caso de Jimmy, yo lo que digo que hay que tener, darle el beneficio de la duda por lo que es su historial, por también, lo que es lo que él piensa, por lo que es la realidad de Guatemala. Es decir, en Guatemala han fracasado en sentido general, porque han habido presidentes buenos, pero en sentido general han fracasado lo que supuestamente iban a hacerlo bien y tienen estructura y tienen conocimiento. Pero mira, escuchando este interesante análisis que hace Eury sobre este tema, muy, muy interesante, yo recuerdo que cuando Tony Saca, expresidente de El Salvador, se presentó a las elecciones, se originó un debate similar a este, porque Tony Saca venía de ser un muy popular comentarista deportivo. Correcto. En una estación de radio en El Salvador, en San Salvador. Y Mauricio Funes era un comentarista de televisión. Y Mauricio Funes también era un comentarista de televisión. Entonces, inclusive hay otros países en América Latina. El asunto es... Bueno, espérate, en México está este hombre, el Guácharo. Perdón, en México no, en Venezuela. En Venezuela, el Guácharo, el conde, perdón, Mauri, el conde de Guácharo. El conde de Guácharo fue candidato presidencial en Venezuela y terminó siendo uno de los principales aliados de Chávez. Y está Maduro que presidente. Es decir, en Venezuela es una cosa, Maduro es presidente. Pero mira, en México, yo te aseguro a ti que bueno, lo que pasa es que en esa época no había el internet y la televisión y la radio de hoy día, pero don Mario Moreno, siendo un cómico, siendo un comediante, un humorista, don Mario Moreno, a través de su personaje de Cantinflas, despertó un mayor interés por la labor social y por la identificación de problemas sociales. Y el mismo Roberto Gómez Bolaño, salvando la diferencia, porque dice, cuando le preguntan a Jimmy Morales qué le queda a él de su experiencia como comediante, él dice: mi vida de comedia me deja una moraleja, me permite comunicar de forma amable grandes ideales, grandes proyectos. Entonces, o sea, un tipo que está claro en su asunto. Hay que darle el beneficio de la duda, sobre todo porque tiene 3 elementos que a mí me llamaron la atención en esta entrevista. Lo primero, cuando le dice, ¿qué tú te sientes? Conquistó a Eury por la fe. Un país que haga eso. Me conquistó por 3 cosas. Hay que tenerle pena. Bueno, puede salir mejor que todos los políticos nacionales. ¿Tú te imaginas que la puede salir mejor que todos los políticos nacionales? Vi unas declaraciones de la expresidenta, de la ex primera dama, la candidata presidencial, la ex esposa del presidente Álvaro Colón, con quien él va a competir en la segunda vuelta, ¿no? Que ella decía, fue una entrevista que le hicieron hace una semana, unos 10 días, que lo problemático de Morales sería que si siendo presidente Guatemala pudiese seguir riendo con él como lo ha hecho en anteriores oportunidades. Él dice que precisamente el humor es una de los grandes retos, de las cosas más serias.
él no sería humorista, él iría a desarrollar una serie de teorías y tesis que tiene sobre eso. Ahora, Eury, yo prefiero un humorista y no un artista que haya aparecido en tanga, Bueno, con movimientos pélvicos como nuestro vecino de Mira, Haití. Martín, Bueno, Claro, pero que ya estamos ante situaciones graves. Señores, Sí, porque la política es para los políticos. Ahora, hay políticos serios. Claro, no hay política. Como hay otros de otras profesiones que son serios. El ejercicio del Estado es para gente que tenga experiencia, que tenga planes, que tenga proyectos. que haya desarrollado. Y que haya desarrollado una trayectoria en esa área. Para eso es la política. Mira, en Lo otro es moda. Es cosa muy pasajera de la que los pueblos se terminan arrepintiendo. Yo no dudo que lo escojan. ¿Por qué? Porque ahí hay una irritación, ahí hay una indignación. Claro. Él sabe muy bien que ese apoyo no es de él. Es una coyuntura. Él sabe que ese apoyo no es coyuntural porque es un apoyo muy reciente. Baldison estuvo encabezando todas las encuestas. Pero Baldison es el modelo del político fracasado, del político corrupto. Eso es lo que te digo. Encabezando todas las encuestas. Entonces, ¿qué pasa? Yo no diría eso. Hay una transición. Bueno, de alguna manera. Lo que pasa es que las sociedades latinoamericanas acostumbran a meter a todos los políticos en un mismo saco. ¿Qué pasó aquí en el 96? Él, en términos particulares, no ha demostrado. Ahora, yo te voy a decir una cosa. En Argentina, a principios de la década de los 90, finales de la década, para la segunda reelección de Menem, Palito Ortega fue gobernador de Tucumán en Argentina y se perfiló como candidato vicepresidencial de Menem y de Rucauf para finales de la década de los 90, y de haber ganado el FREPASO, la alianza que estaba postulando, Palito hubiese tenido una imagen, de hecho llegó a tener una imagen presidencial, y hay otros ejemplos en otros países importantes de desarrollo. Yo te voy a decir una cosa, Jorge Ramos, ese presentador de televisión de Univisión que tuvo ahora el incidente con Donald Trump, es valorado en las encuestas de México como un candidato presidencial, por lo que representa, con un gran potencial. Pero yo digo, en el caso de es lo que dice México, Julio, de que la experiencia. Todos esos países sudamericanos han tenido una tradición distinta. No, pero me refiero a Julio, que ha sido bailoteado. Pero todos esos países sudamericanos han tenido experiencias distintas. Tú no te encuentras en México un presidente que no te haya salido de las mejores universidades de Estados Unidos. Tú no te encuentras en Colombia. Bueno, yo no sé, pero en Colombia tampoco. Bueno, han fracasado y han tenido eso. Ni en Costa Rica. México, Colombia y Costa Rica son las tres democracias con un perfil de mayor. La República Dominicana incluso es un país de una mayor movilidad social que esos países. Por eso, porque son países que se han manejado con criterios distintos. Han tenido su fracaso, sus éxitos, pero su tradición ha sido otra. En Guatemala lo que ha pasado es lo siguiente: salieron de dictaduras militares a una democracia que no ha funcionado, lamentablemente, desde el punto de vista de resolver los problemas de la población. La mayor parte de los políticos, con excepciones, hay excepciones, pero en sentido general, la mayor parte de los políticos que han pasado, lo que han hecho es frustrar, corromper, desinstitucionalizar cada vez más esa nación. Y entonces ahora hay una especie de esperanza, digamos, que lógicamente está la duda de desesperación. Bueno, pero porque la gente yo te digo, hay una esperanza. La gente ha dado un voto de rechazo, más que de un voto de apoyo. Más que de un voto de apoyo. La gente está harta. Es harto. Por eso, pero yo digo es por cualquiera, menos por ti. Pero no es porque tengan una fijación, porque con Chávez en Venezuela. Tú tienes que estar loco. Tú tienes que estar loco para pensar que tú vas a improvisar un presidente. Es así. Tú tienes que estar loco. A un presidente tú no lo puedes improvisar. Es que el problema es que la tradición en Guatemala, la tradición de los presidentes no es esa. Tiene que venir uno que rompa con todo. Esa es la esperanza que... Espérate. Esa es la esperanza que ¿Y con qué va a romper? ¿Por qué Danilo ha roto con todo? No, romper que no es... ¿Pero por qué Danilo ha roto con todo? ¿Tú sabes quién te representa? Porque Danilo amaneció y se le ocurrió que él iba a ser un buen presidente. No, Danilo preparó un proyecto. ¿Pero quién que se formó para esa vaina? Pero ¿quién te dice a ti que no se ha formado? Mira este dato tan interesante. El problema... ¿Y dónde se ha formado? Pero escúchame. Óyeme, Eury, un dato nada más interesante. Oye, este aporte. Oye, este aporte. No, pero oye, en este tiempo un presidente lo único que tiene que hacer es tener visión clara de lo que va a hacer y tener un buen equipo. Ser un gerente. Y él, el minúsculo... Tú leíste una cosita de él y ya tú dices que él está preparado, que está formado. Tú ayer no lo conocías. Tú te enteraste que le
evangélico Pero ayer. Leury es más moralista. Entonces, Él ya está está más moralista ahora que si fuera guatemalteco. Tú ayer no No, conocías que ese estoy tigre. diciendo que es un gerente que tiene la- Y no. ya Lo le que pasa- considera condiciones para Pero tú gobernar un tampoco país. lo conoces y lo estás descartando. Bueno, Porque tú no oye, lo conoces. oye. Oye, tú no lo conoces y lo estás descartando desde el principio. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es la estructura tradicional que dirijas. No, nosotros la estructura no. tradicional en Guatemala le han hecho daño. Yo no quiero estructura Tú lo tradicional. Entonces, yo prefiero. Yo creo que la política. No, yo prefiero es para los para un políticos. malo conocido, Ahora, un bueno- la sociedad lo que tiene que reclamar son políticos responsables. Pero no corruptos. Claro. Entonces, nosotros dos hay políticos representan charlatanes, eso. Dice Juan corruptos. Reyes. Pero hay políticos que no son charlatanes ni corruptos. Bueno, pero entonces La- Guatemala- la sociedad lo que tiene que buscar son políticos ¿Tú sabes- experimentados. ¿Tú sabes cuál es la consigna que- de él? Que son Ni los que resuelven los corrupción, problemas. No soy ni corrupto ni ladrón. Dice Juan Entonces, Reyes. la sociedad está buscándolo a él. Oye, este Démosle aporte- el derecho a la duda, Oye, Julio, este ¿por qué no? aporte, qué interesante, Juan Pero el hecho Reyes de que lo CDN, diga no es que sea gracias. Bueno, pero démosle el derecho a la duda porque el tipo bueno. tiene formación. Pero Espérate, no oye, es un cualquiera. Es lo que Juan van a hacer. Robert- Ya el tigre tiene condiciones para Ah, gobernar un pero país. vamos Roberto Todo Salcedo. porque es evangélico, él le da No, muy no, válido. yo lo empecé a investigar porque era evangélico, porque sabía que tenía que tener fundamento. Ahí fue que yo lo fui a investigar. Un tipo que estudió teología, que es profesor de la Universidad de San Carlos, una mejor profesor de Universidad de América Latina, no puede ser un cualquiera. Roberto Salcedo, cuando iba como candidato a síndico, todo el mundo decía, mira un cómico, se va a multar, esto no va a durar nada. 14 años tiene dirigiendo la ciudad con posibilidad de llegar. No, Cambio, no, juega. no, ay, Escúchame, coño, El sol de la mañana.